Llegó un nuevo momento de Fuerte al Medio desde un lugar en el mundo. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bien, bien. Estaba pensando justo que creo que es la primera vez que hago... esta columna tiene más de 20 años y múltiples lugares, incluso del mundo, desde la hemos hecho. Nunca, creo, desde la provincia Invencible. Estoy en la provincia de Santa Fe. De eso nos reíamos. ¿Por qué Invencible Sí. igual es Santa Fe? Desconozco, le puedo preguntar a mi hermana, pero mi hermana es treslomense, y así que no sé si ya se sabe. Mi sobrino todavía no va apenas va al jardín, entonces no sé si ya tuvo el manual del alumno santafesino para estudiar por qué. El manual del Invencible. Mi amigo Martín Becerra, que tiene, se autopercibe santafesino también, tiene un vínculo, no es que nació, pero siempre habla de la provincia Invencible, y en algunos documentos públicos y tal cosa, yo hasta la provincia de Entre Ríos me adentré, viste, en términos de historia, claro. Tengo intereses creados en esa provincia, pero yo me crié con el manual del alumno bonaerense, así que no sé, pero les prometo que antes de fin de año les digo por qué Pero bueno, estamos, aparte en una ciudad que se ríen de mí, que se llama la mía, se llama Tres Lomas, esta ciudad se llama Venado Tuerto, o sea que había un venado sin un ojo. Pero pará, yo hace poco, sí, es que es eso, pero hace poco escuché la historia de por qué era Venado Tuerto, ahora me lo olvidé, o sea que esta sería la no noticia, pero ya me voy a acordar, tendría que haberla recuperado antes, ¿no? También es cierto que es la provincia que más jugadores aportó a la lista de la selección. Todos los 7 técnicos argentinos en distintas selecciones, o 5, eran todos de Santa Fe. Es donde los niños más leche toman cuando son pibitos también, digamos. Claro. Es una provincia rica, digamos. Claro. Y bueno, aquí tengo familia con mi hija Ana a ver a su sobrino Felipe, y aquí estoy haciendo, mientras él duerme la siesta, preparado para hacer Muy bien, el móvil entonces desde Venado Tuerto, en exclusivo, eso que falta, ¿no? La tribu desde Venado Tuerto. Decíamos hace un rato, porque mira, justo vamos a hablar con vos sobre el tema de la columna, y luego vamos a hablar un poco sobre soberanía digital con Corina Rodríguez Enríquez. Entonces, ahí hay como un juego, ¿no? Entre la columna que traes vos, la temática básicamente de hoy, y también empezar a pensar en qué es la soberanía digital. Buenísimo, ni que lo hubiéramos planificado. La sí, no, está todo armado, Santi. ¿Esto qué te pensás? Excelente. ¿Pero qué es? Además, producción por osmosis se llama. Ahí va. Y esta columna fue producida en la provincia de Entre Ríos, porque yo la preparé el sábado desde la ciudad fronteriza de Gualeguaychú. Así que hubo ahí una conexión cósmica, digamos. Para que podría haber pasado a tomarme un mate el sábado por Gualeguaychú, ahora que estás diciendo, Santi, no sabía de esto. ¿Estabas? Sí, pasé desde el puente Fray Ventos hacia nuevamente la ciudad de Buenos Aires, bien adentro de Gualeguaychú, nos mandó el GPS, así que hicimos como un recorrido interno. No hiciste mal. Gualeguaychú está diseñada para que la gente que vaya a Uruguay pase por el medio de Gualeguaychú. Es lo que convierte a Gualeguaychú en una ciudad uruguaya, ocupando mal el territorio argentino, porque viste, cuando vas a Uruguay la ruta pasa por el medio de los pueblos. Claro. Pero bueno, ganando amigos había terminado. Sí. La semana pasada también atendiste, así que deja. Sí. Bueno, pero hay algo de la idea de la soberanía digital, hablando de ciudades fronterizas como Gualeguaychú, vinculado en la columna, porque yo tenía un muy mal chiste para empezar la columna y una tesis central que sostiene la columna. Vamos a empezar por el final, como la canción del indio. La tesis es que efectivamente lo que vamos a tratar de mostrar con la columna, a partir de 2 noticias recientes, es que las plataformas se pueden regular y deben ser reguladas, que posiblemente el modo en que son reguladas y castigadas, porque en este caso vamos a hablar de castigos que la Unión Europea le va a implementar a plataformas, no alcance todavía para modificar la cuestión, pero efectivamente se pueden hacer, lo que falta es decisión política. Y el mal chiste radicaba en todo lo que vamos a decir de la campaña anti-argentina que sucedió en estas plataformas es lo siguiente. 2 segundos de silencio, nada, no hay nada serio para decir. Lo que se denomina un bache radiofónico. Exactamente, 2 segundos de silencio y hablemos sobre las plataformas donde sucedieron
algunas de los ataques contra la Argentina, y eso que ponen en discusión la soberanía, sobre lo que hablarán dentro de un ratito. Nosotros hace algunos años ya, en Fuerte al Medio, dimos cuenta de una noticia muy relevante en términos de políticas globales de comunicación, que fue la sanción de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, dos normativas que sancionó la Unión Europea, que establecen, por un lado, las formas con las cuales es necesario regular a todas las plataformas. Recordemos que ahí hay un lío muy grande, porque cuando uno dice plataformas te entra desde Airbnb, que modifica el mercado inmobiliario, hasta las plataformas de tránsito que te puedes tomar, Uber, exactamente, a Google, TikTok, etcétera, que son sobre las que solemos discutir nosotros. En esa columna nosotros dimos cuenta, a partir de un trabajo que habíamos hecho para Cipreva, de cuáles eran las líneas estructurales de esas normativas y cuáles eran los pasos a seguir. 3 o 4 años después, los pasos a seguir son que esas normas están vigentes, se van adecuando a cada país. Recordemos que la Unión Europea funciona estableciendo un marco normativo general que luego tiene que ser aprobado por los congresos de las naciones que integran la Unión Europea, pero tiene poder de veto y de decisión y de castigo. Es la Unión Europea la que establece, por ejemplo, sanciones a las empresas cuando incumplen algunos lineamientos. Teníamos la Ley de Servicios Digitales, que regula a los servicios que operan en plataformas, y la Ley de Mercados Digitales, que es lo mismo, pero enfocado específicamente en cuestiones de abusos de posición dominante, el problema de la concentración, que es un elemento que pone en crisis a la soberanía, por ejemplo. Voy a apagar mi cámara por las dudas que perdamos estabilidad con... Dale. Con la señal. Ustedes me dicen cualquier cosa si me siguen escuchando bien. Bueno, vamos a esas noticias. La Unión Europea multó a Google con una multa de 890 millones de euros, estos son 1.000 millones de dólares, por infringir normas diseñadas para promover la competencia de servicios digitales. Esto a nuestros oyentes también debería sonarles, porque hace un año aproximadamente nosotros dimos cuenta de la noticia que informaba sobre el proceso judicial que terminó con esta decisión, con esta multa que la Unión Europea le va a aplicar a Google. Esta es la primera vez que la empresa, Alphabet, los dueños de Google, sufre una sanción en virtud de la Ley de Mercados Digitales. Vieron que yo decía referencia a dos leyes, la de Servicios Digitales y la de Mercados Digitales, pero esta es la primera vez, entonces, que aplicando la Ley de Mercados Digitales se aplica una sanción por toda la Unión Europea. Si estamos hablando del abuso de la posición dominante en todo el mercado europeo, no en uno o dos de estos países. La multa expone, por un lado, la decisión de Europa de frenar el poder de las grandes tecnológicas, pese a lo que está pasando en el otro lugar del país, del mundo donde se juegan parte de estas cuestiones, que es Estados Unidos, que, por ejemplo, ahí Donald Trump amenazó con responder con aranceles adicionales sustanciales a los bienes europeos cuando haya algunos límites a la concentración de la propiedad. Lo que estamos hablando acá es de dos formas distintas de enfrentar el problema de la concentración. Uno que la estimula prácticamente y que está dispuesto inclusive, si bien no puede sancionar reglas hacia afuera del territorio, a aplicar sanciones o aranceles, y otro que convive con la decisión política de establecerle límites. Ahora, esta es la noticia central que nos muestra dos cosas. Por un lado, hay un activo político que toma decisiones de regular plataformas y que luego, cuando esas plataformas incumplen con las medidas que la ley establece, aplica sanciones. Podríamos discutir cuánto es 1.000 millones de dólares para el bolsillo de Google. Quizá no sea demasiado significativo, pero estamos hablando de una decisión importante, que nos habilita a pensar en algunas preguntas en términos de la columna. La primera es, ¿por qué Europa regula? La segunda es, ¿por qué en otros lados no se regula? Y ahí, a diferencia de lo que solemos tener en Fuerte al Medio, tenemos algunas respuestas para esas preguntas. Primero, Europa regula porque puede, porque tiene con qué. ¿Qué es lo que tiene con qué? Es una unión de territorios nacionales, de naciones, que durante 30 años sostiene una decisión concreta de haber creado una organización política que, más allá de los cambios de las dinámicas electorales y los gobiernos en los países, hay países gobernados por la derecha en este momento, como Italia, y países gobernados
por algún tipo de izquierda de baja estofa, digamos, como España. Sin embargo, hay decisiones políticas continuas que establecen que la pregunta ¿por qué Europa regula? Se empiece a responder porque puede, porque tiene con qué. Pero después una mirada más aguda y más conocedora del mercado complementa esa respuesta porque nos permite decir que Europa regula porque salvo Spotify no hay grandísimas plataformas europeas. Lo que tenemos son grandes plataformas con origen de capitales en Estados Unidos. Salvo Spotify, que es sueca, el resto de las plataformas son de origen estadounidense y entonces a Europa le ha quedado esta obligación de regular. Entonces, porque puede, pero también porque lo necesita, podríamos decir. El anuncio de la multa que se le va a aplicar a Google se llevó adelante el jueves de la semana pasada y lo que informa la Comisión Europea, que es el organismo regulador, es que Google no cumplió con la ley de mercados digitales al promocionar sus propios servicios, incluidos los de hoteles, compras y transporte, en el buscador de Google por encima de sus competidores y al restringir la forma en que los desarrolladores de aplicaciones venden servicios a clientes. Y aquí es donde volvemos a decir, recuerden episodios anteriores de Fuerte al Medio, porque hace aproximadamente un año también dábamos cuenta de un litigio judicial que Google perdió en Estados Unidos por el mercado publicitario en este caso, porque con su capacidad se empezó a controlar ese mercado y hacer lo mismo que hace en este caso con el buscador de Google, que es cuando vos pones en la lupita, en realidad es lo primero que te aparece en Google, cualquier palabra para buscar, los resultados que Google te ofrece no tienen que ver con la lógica del algoritmo, que es lo más buscado, lo que más cantidad de visitas tuvo, sino con aquello, o bien que le pagó a Google para aparecer antes en las primeras resultados, o que tienen que ver directamente con Google, que son de propiedad de Google. Con lo cual, estamos en un contexto de abuso de posición dominante. En este contexto, Henna Virkkunen, que es la comisaria europea a cargo de la soberanía tecnológica de la Comisión Europea, informó que Google perjudica a las empresas que ofrecen servicios similares, como compras o servicios para llevar adelante deportes, por ejemplo, a no otorgarle el mismo nivel de prominencia en el buscador de Google que a sus propios productos. También ha restringido a los desarrolladores de aplicaciones para que no ofrezcan ofertas más baratas a los clientes en las tiendas de aplicaciones de Google Play. Acá sí es donde nuestros oyentes nos entienden fácilmente, porque cada vez que quieren bajarse alguna aplicación, tienen que entrar al Play Store, ¿no? Sobre todo para los que no tenemos teléfonos Apple. Y ahí es donde, en general, los servicios de Google aparecen mucho antes y con prioridad que los de cualquier otro competidor. Ahí, Santi, perdón que te interrumpa un segundo. Me quedé pensando en esto de las búsquedas y las publicidades, porque también es cierto que ahora el propio Google cambió su algoritmo cuando arroja las búsquedas. Lo primero que te da como resultado es un resultado por IA. ¿No? Digo, puede incluso llegar tarde esto. Sí, bueno, por eso hacía referencia a que esto, nosotros habíamos dado cuenta hace un año de que empezaba este proceso judicial y mientras el proceso judicial se desarrolla, en el medio tuvimos la expansión y la explosión del uso de inteligencia artificial que empezó a hacer revisar a Google su modelo de negocio, ¿no? Porque con el buscador empezaba a quedar raleado o en segundo lugar respecto de los usos sociales que le preguntan más cosas a el recurso de inteligencia artificial que al buscador de Google tradicional. Claro. Bien. Sí, absolutamente. Entonces, les decía que las multas son dos. Una es de 460 millones de euros y otra de 430 por dos faltas por separado. Según la comisión, lo que hizo Google es que le muestra sus propios servicios de manera más destacada que los de sus rivales, incluso ubicándolos en la parte superior de la página del resultado de búsqueda y usando elementos visuales y filtros mejorados para que sean más atractivos esos que ofrece Google versus sus competidores. Y también impide que los desarrolladores de aplicaciones tengan promociones y ofertas y celebren contratos con clientes en canales alternativos de distribución. Es decir, quiere la chancha
los 20 y la máquina de hacer chorizos. Quiere todo Google, que ahora va a tener 60 días para implementar las medidas ordenadas por la Comisión, incluidos nuevos acuerdos con los desarrolladores. Por supuesto que hay una respuesta de Google. Google plantea que a partir de esto va a invertir mucho menos en el desarrollo de sus plataformas y aplicaciones, y sobre todo juegan con esto que les va a resultar conocido. Google dice que para cumplir con lo que la Comisión Europea les obliga, tienen que eliminar funciones del buscador en tiempo real que a los europeos les encantan, como precios instantáneos, disponibilidad directa para hoteles, es como vuelos, Edesur, restaurantes. ¿no? Es como Edesur aumentándote la tarifa y diciendo, bueno, hay que hacer inversiones. Qué guacho. Sí, pero además es esto de, mirá, me eligen porque soy el mejor, me eligen porque los hago felices. Claro, les gusta cómo doy el servicio, básicamente. ¿No? Exactamente. Y Google dice, esto no es una competencia justa, es una degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de denunciantes que buscan su propio beneficio. Y para eso estoy yo, dice Google, en realidad, ¿no? Veremos cómo termina. Hay una instancia de apelación más para Google, pero estamos hablando de un elemento bastante significativo. Dar números por radio es molesto, pero es un porcentaje importante. Estamos hablando de un porcentaje significativo de lo que Google recauda por publicidad en toda Europa. $1.000 millones no es sopita por más Google que seas, ¿no? Pero sobre todo lo que es importante aquí es pensar en el antecedente que marca, ¿no? Es sentir que la Unión Europea tiene, además de capacidad regulatoria, capacidad sancionatoria y tiene que obligar a las plataformas a hacer algún tipo de acciones para garantizar mejores condiciones de competencia. Pero yo les hablaba de dos noticias y de dos plataformas que sufrieron novedades poco simpáticas por parte de la Unión Europea. La otra es TikTok, y esto tiene que ver con otro tema, no con una cuestión de abuso de competencia, porque el viernes pasado la Comisión Europea acusó a TikTok de incumplir la ley de servicios digitales, es decir, la otra. Recién hablábamos de la ley de mercados digitales y el problema era abuso de posición dominante. En este caso, la Comisión Europea acusa a TikTok de incumplir la ley de servicios digitales al permitir que cuentas de menores de edad queden expuestas a desconocidos en la Unión Europea, una infracción preliminar que podría derivar en una multa de hasta el 6% de la facturación anual de la plataforma. Esta investigación sobre el incumplimiento de TikTok tiene 2 años aproximadamente, un poco más de 2 años. Se abrió en febrero de 2024 y también examinó sus sistemas de recomendación y el riesgo de que menores accedan a contenidos inadecuados por edades falsas, a partir de que puedan falsear la edad para crear su perfil en la cuenta. Ahí la Comisión Europea sostiene que los menores pueden configurar sus cuentas como públicas. Esto no debería estar permitido de acuerdo a la Ley de Servicios Digitales, lo que permite que cualquier persona, incluso sin una cuenta en la plataforma, vea lo que publica, y en el caso de usuarios con 16 o 17 años, esa configuración también los habilita a ser recomendados para otros usuarios, cuando te aparece en él para ti contenido que te podría interesarte. Bueno, en este caso, la ley exige que los servicios digitales integren seguridad infantil en su estructura y no como una función opcional. Tiene que venir por default la protección para niños, niñas y adolescentes. Es un nivel alto de protección que no debe depender de la voluntad o, por ejemplo, del conocimiento de madres, padres, tutores y encargados que pueden configurar la cuenta si es que lo saben hacer. Entonces, a partir de esto, TikTok debe modificar la configuración por default de las cuentas públicas de menores para que el contenido solo sea visible para usuarios aceptados por el propio menor, o en el caso de padres responsables o que tienen o saben cómo hacer para proteger a sus hijos o hijas o quienes están a cargo, que sean ellos los que acepten cuando alguien les pide contacto, por ejemplo, para tener juegos en línea o para acceder a sus contenidos. Claro. Entonces, más allá de si nos muestra esto un monto muy importante de multa, en el caso de TikTok estamos hablando del 6% de la facturación bruta en toda la Unión Europea, lo que aparece como posible es que las plataformas se pueden regular, que demandan una decisión política, pero también nos asoma la idea de pensar si son las multas los mejores caminos para establecer advertencias a este tipo de organizaciones, ¿no? Porque quizá pueden quedar solo en eso, quizá es como sacudirse un poco para sacar una molestia.
Habría que ver qué va a pasar. No creo que una empresa que por una multa tenga que perder o esté habilitada a perder el 6% de su facturación bruta en un mercado específico esté muy divertida. Pero lo otro que no, vamos a ver cómo se resuelve finalmente. Pero lo otro que nos muestra, y ahí trato de verlas de nuevo porque creo que se estabilizó la conexión, es que lo lejos que estamos en América Latina de esto, ¿no? ¿En qué países de América Latina nosotros podríamos encontrar algún tipo de estas medidas parecidas? Primero, lo que no tenemos es un colectivo de países, una organización de países, un Mercosur, un UNASUR, de eso no hay. No parece ser posible después de lo que acabamos de observar el fin de semana, ¿no? Donde el presidente de un país como la Argentina va a carajear en el territorio del país vecino al presidente en funciones. ¿Qué tipo de articulación podemos pensar de política pública entre esos dos países en este contexto? Aunque sí sabemos que Brasil está llevando adelante acciones y medidas para regular las plataformas, tanto en cuestiones de posición dominante como de protección para niños, niñas y adolescentes que quedan expuestos frente a estas decisiones de los grandes magnates que no solo se meten en la vida pública política de los países, sino que además le prestan poca bola a lo que establecen los marcos regulatorios. Sí, y yo me acuerdo, el año pasado, creo que fue a inicios del año pasado, que Brasil, la medida que tomó fue la sanción a Twitter directamente y la baja, o sea, la imposibilidad de utilizar esa plataforma en todo el territorio brasileño respecto de las fake news, ¿no? Que se estaban difundiendo en base, no me acuerdo si era una elección en Estados Unidos o qué es lo que había pasado, o sea, cuál era la noticia que se había empezado a difundir y que a partir de ello el gobierno brasileño, por medio de la justicia, ¿no? Decidieron ponerle ahí un freno a Twitter. No sé, Santi, si vos te acordás o tenés referencia a esto que estoy diciendo de una manera hubo columna muy compleja la mía. Sí, absolutamente. Hicimos una columna en Fuerte al Medio sobre esto, porque además fue un proceso bastante prolongado, donde el Poder Judicial brasilero suspendió el funcionamiento de Twitter por varias semanas, y eso terminó bien, lejos de terminar mal, terminó con Elon Musk retrocediendo en las decisiones que habían llevado al cambio en los algoritmos para que algunas cuentas falsas siguieran propalando ese tipo de... No cuentas falsas, ¿no? Estas cuentas bots que se crean, claro, siguieran propalando contenido. Quiero decir, no es que Twitter... ¿Por qué terminó bien? Porque Twitter no se fue de Brasil, que claro, es un país con más de 200 millones de habitantes y un mercado muy interesante. Siguió funcionando allí, perdió políticamente ese proceso y por más que amenazó como irse, como alguna vez hizo Spotify de Uruguay frente a una regulación, siguió operando allí y se demostró que la decisión política de los estados puede poner algunos límites a las plataformas. Es central esta discusión, estamos hablando efectivamente de la capacidad de diseño y el funcionamiento social. Veremos cómo se resuelve en la Unión Europea. Lamento aportar pesimismo para lo que nos toca vivir en América Latina. No, yo me acuerdo de una columna también en la que estaba Agus, en la que se empezaba a asomar esta posibilidad, entiendo desde la Unión Europea también, de lo que podría ser como un pasaporte digital, una cosa así, ¿no? Que ahí una de las preguntas era, bueno, ¿qué onda con el anonimato, no? O cómo se identifica una persona en la digitalidad. Pero bueno, digo porque me parece que, por ejemplo, en términos de usos para menores de edad de este tipo de plataformas, bueno, una buena manera sería preguntarse cómo pueden acceder esos niños y niñas, o cómo pueden no acceder, más que cómo acceder. Sí, ahí tenemos en la casa, en la tribu, a especialistas muy, muy importantes de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como María Capurro y Caro Martínez Elevi, que suelen aparecer en el programa de nuestro querido amigo Ernesto Lamas, el trabajo que ellas hacen en Observacom. Sobre eso sí se viene elaborando de un modo intenso en América Latina. UNESCO está muy atenta a esas cuestiones. Lo que parece complejo es que eso se amplíe a todas las plataformas y que logremos establecer acuerdos estructurales que se materialicen en leyes en los países, ¿no? Más allá del caso de Brasil. Y es una discusión tan central como establecer condiciones para proteger a los menores de quedar expuestos a este tipo de violaciones a sus intimidades. Claro. Yo tendo a pensar que la cuestión económica no alcanza, tal vez sea un primer paso, veremos cómo sigue, pero insisto en marcar la dualidad. Estados Unidos, en realidad no es una dualidad, son tres elementos.
Estados Unidos profundizando en la libertad del mercado para que se desarrolle a como dé lugar. Europa, ante este contexto, intentando poner algunos límites. América Latina absolutamente desarticulada, con Argentina como el peor de los escenarios. Buenas noticias. El peor final, básicamente. Pero tenemos el invencible. Pero bueno, también demanda decisión política, o sea, para ver si podemos convertir alguna vez a este territorio en el invencible. Santi, gracias por esta columna desde Venado Tuerto. Nada poco te voy a decir, ¿eh? La vamos a recordar en el año. ¿Te acordás el día que hicimos con mala calidad de conexión? Una columna de Venado Tuerto. Bueno, un abrazo fuerte. Abrazo grande, Santi. Pasó Santi Marino al aire de FM La Tribu, aquí en Eso que Falta, haciendo como todos los lunes, fuerte al medio.